continuamos, queridos hermanitos, desarrollando este tema tan interesante porque de verdad merece la pena detenerse a pensar qué puede haber estado meditando nuestro Señor Jesucristo ante todos los acontecimientos que Él mismo presenciaba. Y vamos a ver qué cosa dice el Padre Scupoli aquí en el combate espiritual. Dice, ¿sabe, hija? Y dice hija porque le está hablando al alma, ¿no? Dice que además de otras muchas penas mías, que por ahora no quiero decirte, fueron infinitas las que sufrí dentro de mi corazón por infinitas almas, miembros míos que conocía que habían de separarse de mí, que soy su verdadera cabeza, y cada alma había de separarse de mí todas las veces que pecase mortalmente. Es decir, Dios se daba cuenta, Jesucristo está hablándole al alma, y diciendo, mira, quiero que te enteres cómo yo ya me daba cuenta quién, estando al lado mío, se iba a separar de mí. ¿Por qué? Porque así como uno se da cuenta de las personas que le rodean, quién tiende a ser leal contigo y quién no, Jesucristo, que es Dios, no se iba a dar cuenta. Por supuesto, y eso no le iba a dar pena. ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a sufrir al darse cuenta que gente que está a su alrededor? Acuérdense de ese pasaje, cuando después que Jesucristo hace la multiplicación de los panes, y el mismo nuestro Señor Jesucristo les recrimina en el siguiente pasaje, le dice, ustedes no me siguen por mí, ni por el reino de los cielos, sino porque vieron los panes que multipliqué. Se están fijando solo en lo material y no se están fijando en el Evangelio, el sentido de por qué yo multipliqué eso. Nuestro Señor Jesucristo se da cuenta. Por eso dice aquí, sabe, hija, que además de otras muchas penas mías, que por ahora no quiero decirte, fueron infinitas las que sufrí dentro de mi corazón por infinitas almas, miembros míos, que conocía que habían de separarse de mí, que soy su verdadera cabeza, y cada alma había de separarse de mí todas las veces que pecase mortalmente. ¿Cómo es posible que Jesús se diera cuenta? Pues lógico, si tú y yo nos damos cuenta, ¿quién tiende a ser desleal o a traicionarte? Y aunque no te des cuenta, lo sospechas. Dios, que todo lo ve y lo sabe, no se iba a dar cuenta. Yo que soy la cabeza, dice que soy la cabeza, el que piensa, el que se da cuenta de todo, Jesucristo, ¿no? Y cómo no me voy a dar cuenta de estas personas que se quieren ir tras otras pseudo cabezas, porque convierten en su cabeza a su hígado, su placer, su carácter, su pecado. Comienzan a poner como cabeza ya no lo que dice Dios, sino lo que dice el mundo, o según lo que descifra en su mente, ¿no? Como tantas días de gente hoy en día hace, ¿no? Que está pendiente de su capacidad mental, de su capacidad emocional, de su gusto. Y entonces, en vez de tener como cabeza a nuestro Señor, ponen como cabeza lo suyo. ¿Cómo no me va a dar pena? Infinita pena, dice. Esta, hija mía, fue una de las más crueles aflicciones que yo sentí. Porque si uno a quien da el tormento de la cuerda se queja con tanto extremo cuando se desenuden y apartan de sus miembros de su lugar propio y natural, considera que qué martirio sería el mío, pues tantos miembros míos habían de desunirse y separarse de mí. Cuántas almas a mí unidas son y serán condenadas, y tantos dolores sentía. ¿Cómo? Imagínense, dice, que se separen los huesos de uno. Que algo que está unido comienza a desgarrarse. ¿Cuánto dolor sentiría, no? Imagínense ustedes que sienten que se les separa un brazo, que se les separa la piel. El dolor terrible. Igualito, pues Jesús dice, ¿cómo no voy a sentir yo ese dolor de ver cómo se van desanudando, se van separando de mí las personas que están al lado mío? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿O ustedes piensan, o hemos pensado, que Jesucristo, que dio su vida por nosotros, lo hizo indolentemente? Indistintamente, indiferentemente, le llegó altamente dar su vida por nosotros? ¿Así fue? No, nuestro Señor Jesucristo padeció, por eso que hablamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él ha sufrido tanto que hasta ha sudado sangre. Es decir, ¿cómo sería ese dolor profundo? Esta, hija mía, fue una de las más crueles aflicciones que yo sentí, porque si uno a quien dan el tormento de la cuerda ya saben cuál es, ¿no? El que te estén ahorcando ahí, se queja con tanto extremo, cuando se desunen y apartan sus miembros, cuando uno comienza, o te tiran por la cuerda también en 4 caballos como a Tupac Amaru, ¿no? Sienten el dolor de cómo se descajan tus cuerpos, tus miembros, ¿no? Dice, considera qué martirio sería el mío, pues tantos miembros míos habían de desunirse y separarse de mí. Cuántas almas a mí unidas son y serán condenadas, y tantos dolores sentía cuantos eran los miembros que a mí habían de apartarse.
Jesucristo que considera a cada uno de nosotros sus miembros, parte de sí. Él es nuestro creador, ha venido por nosotros, nos ama. Es decir, no somos indiferentes ante el Señor. Y esto lo ha visto Dios desde siempre, desde que crea al hombre. ¿Cómo no va a sentir a su criatura? La ama y la siente suya. Y cuando ve que estas almas comienzan a apartarse en su libertad porque escucharon a Satanás en vez de escucharlo a él, y comenzaron a hacerle desleal, comenzaron a hacerle infiel, comenzaron a apartarse. Pues ¿cómo no iba a sentir nuestro Señor eso? Dice que es como cuando las coyunturas comienzan a separarse por la cuerda, es peor, dice, ¿no? Tanto más dolorosa es la separación de los miembros espirituales que la de los corporales. Dice, más duele. Y es verdad, ¿no? Ayer nomás tenía, no estoy faltando al secreto de confesión, pero una feligresa que me confesaba el dolor que sentía porque su esposo le estaba planteando el divorcio. O sea, de solo pensar la separación, ese dolor, dice, no se lo deseo a nadie, dice. O sea, duele más en el alma que lo que duele la separación de los huesos. Y eso que el dolor de los huesos es terrible, ¿no? Las personas que han experimentado que se les ha roto un hueso, o qué sé yo, la artrosis, la artritis, todo esto deformante, el dolor terrible que da. Imagínense usted una bursitis o qué sé yo, pues por encima que eso el dolor mental y espiritual es más fuerte. Entonces el ejemplo que les pongo es para que más o menos entendamos cómo el dolor del alma puede ser más fuerte, increíblemente más doloroso que un dolor físico. Pues dice así el Señor, dice, es mucho más fuerte, dice en los miembros, tanto más dolorosa es la separación de los miembros espirituales que la de los corporales. Cuanto es más preciosa el alma que el cuerpo. Es decir, el alma es más sutil, más preciosa, es mejor, más completa que el cuerpo. El cuerpo tiene un dolor que cuando se rompen los nervios ya deja de dolerte, ¿no? Pero en el caso del alma no hay nervios que se rompan. Ahí está el alma sufriendo. Y cuanto sea más preciosa que el alma que el cuerpo, no puedes saberlo tú, ni persona que vive, porque yo solamente conozco la nobleza del alma. Esto de la pureza y lo que es el alma, y cuanto más preciosa es el alma que el cuerpo, eso no lo puedes saber ni tú ni yo, pero Dios sí, porque Dios es espíritu puro. Cuando se encarna toma cuerpo natural, es verdad, humano nuestro, ¿no? Carnal, pero Él es como Dios, es espíritu puro. Entonces sobre las almas que son espíritu, sobre eso solo conoce Dios, Él es el único que conoce más. Tú y yo algo podemos intuir, pero saber lo que es el alma, el espíritu y cómo puede doler en el alma y en el espíritu, eso lo sabe el Señor. Pues dice, porque yo solamente conozco la nobleza del alma y la vileza del cuerpo, como criador de lo uno y de lo otro, criador, o sea, creador de lo uno y de lo otro. Y así no puedes tú ni alguna otra criatura comprender la cruel congoja que me causaron tantas separaciones de miembros unidos conmigo, que con tan estrecho vínculo de amor. No pueden imaginar lo que puedo haber sentido yo, la separación de tantas almas tan estrechamente unidas a mí. Jesucristo, que siente a todas las criaturas suyas, las por amor, porque a todos nos ha creado Él, y es tan estrechamente que el amor divino, por supuesto, es infinitamente más grande e incomprensible por el hombre, ¿no? que el hombre puede experimentar. Algo experimenta el hombre, pero el verdadero amor, que es Dios mismo, eso solamente Él puede decirnos lo que ha experimentado, lo que ha sentido. ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Nos hemos puesto a pensar en los sentimientos de nuestro Señor? Suele ocurrir que a veces nosotros tenemos conductas que decimos, no vamos a decir tal cosa, no vaya a ser que la otra persona se ofenda. No vamos a hacer tal cosa, no vaya a ser que la otra persona le duela, le afecte. Entonces, si entre nosotros los seres humanos tenemos cuidado de que no sufra la otra persona porque se entere o no se entere, porque sienta o no sienta, imagínense, nos hemos puesto a pensar, nos hemos preocupado por lo que puede haber estado experimentando nuestro Señor Jesucristo en estas separaciones o en estas traiciones. ¿Cuánta gente hay
que se dice cercana al Señor y sin embargo se ha apartado con su conducta, con su vida, con sus aspiraciones de Dios y de todo lo que Él tiene planificado. ¿Nos hemos puesto a pensar? ¿Nos ha interesado siquiera lo que pueda pensar Dios? No. A veces nosotros no renunciamos a algo, no vaya a ser que le duela a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis amigos, al ser amado, no vaya a ser que se ofenda. Y por eso yo me freno y no le abandono y no le dejo, ¿no? Pero nos hemos puesto a pensar lo que nuestro Señor Jesucristo puede estar sintiendo si yo tengo una actitud similar para con Él. Nos hemos puesto a sentir un poco, a imaginarnos por lo menos, ¿no? A compadecernos con nuestro Señor Jesucristo y decir, ¿qué estará sintiendo Él si yo en vez de hacer como un amigo suyo, como su criatura, lo que a Él le parece, comienzo a decirle, sí, yo te amo, estoy unido a ti, sí, pero comienzo yo a abrirme, a apartarme y dejar solo al Señor, porque se llega a dejar al Señor. ¿Cuántas almas que se dicen muy cristianas por el mucho haberse ahondado en las cosas de este mundo, con el cuento de que tienen mucho trabajo que hacer para las cosas materiales, han abandonado a Dios? Ya no se acuerdan ni de Él, ni siquiera rezan, ni siquiera se persignan. Porque antes había la linda costumbre, y ya volveré a hacer un programa, si es que Dios quiere, en el cual uno se persigna, ¿no? Y eso hace recordar la señal de la cruz de Cristo. Ahora la gente ni se persigna, ¿no? Hace unos garabatos acá que yo no sé qué cosa están moviendo la mano ahí, si es que lo hacen. Porque ni siquiera, yo he visto hasta padrecitos que ni se persignan, ¿no? Pasan delante del Santísimo de la iglesia, ¿no? Ni el grillo que canta, pero no lo hacen. Entonces ya ni siquiera eso, o sea, nos hemos apartado, gente que nos decimos buenos, que nos hemos ido alejando. Tú y yo pensemos, nuestros múltiples quehaceres nos han alejado de Dios. Alejado de Dios no solamente por el hecho de que yo no esté en misa o que yo no esté leyendo la palabra de Dios, sino que aún leyéndola, aún yendo a misa, aún simple y llanamente lo hago por una costumbre o porque me satisface, pero no para hacer la voluntad de Dios. Porque si no fuese así, pues entonces pensaríamos que todos los que agarran la Sagrada Escritura y la leen son santos. Satanás conoce la Sagrada Escritura mejor que tú y que yo. Y la secta es lo mismo. Todos los protestantes que agarran la Biblia y sin embargo se han ufanado en generar división y rebelión dentro de la iglesia y se sienten muy santos y muy salvos, ¿no? Sin embargo, se han apartado de la unidad con nuestro Señor Jesucristo. ¿Nos hemos detenido a pensar? No, cada uno hace lo que siente, lo que le parece y punto, y ya está, ¿no? Ahí, y se acabó, dice. No puedes saberlo tú ni persona que vive, porque yo solamente conozco la nobleza del alma y la vileza del cuerpo, como criador de lo uno y de lo otro. Y así no puedes tú, ni alguna otra criatura, comprender la cruel congoja con que me causaron tantas separaciones de miembros unidos conmigo, con tan estrecho vínculo de amor. Y así como en el pecar un modo es más grave que otro y un pecado más enorme que otro pecado, así yo, al ver los varios modos y diferentes pecados con que las almas habían de desunirse y separarse de mí, sentía mayor o menor pena. Es decir, así como existe pecado venial, pecado mortal, pecado más grave, menos grave, de la misma manera mi pena era en la intensidad de la separación que se estaba dando entre tú y yo. En la medida de quién se separaba más, quién se alejaba más de mí, el dolor era más intenso, ¿no? Entonces, nos hemos puesto a pensar en ese dolor mental de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando digo mental me refiero a cuando Él ha estado meditando y pensando. ¿Cuántas almas unidas a Él comienzan a separarse? Y eso lo vemos, ¿ah? Alguien puede decir, ¿cómo puede estar uno unido al Señor? Como ya mencioné en el caso de Judas. Pero ¿cuántas personas hay que están al lado de nuestro Señor Jesucristo, que comulgan, que van a misa, que leen la Biblia, que rezan el rosario? Algunos son monjitas, otros son padrecitos, otros son obispos y qué sé yo. Y sin embargo, a la hora de vivir, viven cada uno según su parecer y no según Cristo.
¿no? Las actitudes lo revelan, ¿ah? Las actitudes revelan si yo estoy cerca del Señor o no. ¿Cómo? Con mi actitud cristiana, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un religioso, un sacerdote, ¿es correcto que mi actitud sea la de un displicente que desprecia al prójimo? ¿Es correcto? Entonces yo estoy cerca al Señor, supuestamente comulgo, hago misa y todo, y miro a mi prójimo, y ni siquiera lo miro, no existe, ¿no? Ni siquiera me tapo la nariz para decir que feo hueles, no, nada, me eres totalmente indiferente, ¿no? O si no, otros que te hacen la misericordia de hacerte una mueca de desprecio, ¿no? ¡Plan! Te tuerdan la cabeza, ¿no? Y esa actitud revela, por muy cercano que puedas estar al Señor, que tu corazón está muy lejano de Él, porque no has dejado que Jesucristo transforme tu ser. Tu conducta no es la... ¿Ustedes se imaginan a Jesucristo así? ¿Se imaginan a Jesucristo caminando alrededor nuestro, despreciándonos, siendo displicente con cada uno de nosotros, importándole nada a nuestro ser? Imagínense ustedes que le saludemos a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo ni nos mire. ¿Ustedes se imaginan a nuestro Señor Jesucristo haciéndonos ese desplante? ¿No? ¿Se imaginan? Pero no lo hace ni con el pecador caído. No lo hace nuestro Señor Jesucristo ni con Judas, porque hasta lo mira con ternura y le dice, anda, haz lo que tienes que hacer. Amigo todavía le dice, ¿no? O a San Pedro, ¿no? Que le mira con ternura, con amor, sabiendo que le va a negar. Entonces, nosotros nos podemos estar alejando mucho, mucho de Dios, aun cuando nos creamos que estamos muy cerca. Pues imagínense ustedes Jesucristo hablando mal el uno del otro, él hablando mal del prójimo. Y hay gente que supuestamente está cerca al Señor y habla mal, desprecia al prójimo, habla como si fuese cualquier cosa, ¿no? Ya vemos en la Sagrada Escritura que dice, no salga de vuestra boca palabras desedificantes, sino palabras que edifiquen, que generen unidad. Eso lo dice San Pablo a los romanos. Sin embargo, hay gente que de iglesia, que supuestamente está unida a Cristo, que pueden ser laicos consagrados de tal grupo, de tal movimiento, pueden ser religiosas, religiosos, sacerdotes, obispos, que cuando abren su boca lo único que hacen es ofender. Y no les importa un pepino el sentimiento del otro. Oye, tú que no haces nada, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que esa actitud le da dolor a Jesucristo? ¿Le duele? Y que si sigues así vas camino a la condenación, porque no estás actuando como Cristo, por los frutos les conoceréis. Es importante que nosotros reaccionemos, porque si no, queridos hermanitos, no nos quejemos y no digamos, ¡ay, qué pasa con los cristianos! ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Cómo que qué pasa? Oye, que los cercanos a Jesús no estamos dejando que Jesús ingrese en nuestro corazón y nos transforme. No estamos volviéndonos cristianos, nos estamos alejando, y eso le causa dolor a Jesús, un enorme dolor. Así como hay pecado pequeño, pecado grande, igualito, en la medida de la distancia y de quién eres, el dolor será para nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, y diferentes pecados con los que el alma habían de desunirse, separarse de mí, sentía mayor o menor pena, de donde procedía la calidad y cantidad de tantos dolores como me atormentaban. Y como yo sabía que habiendo de ser su voluntad enteramente perversa, había también de ser eterno su tormento, por esta causa era triste el mayor dolor que me penetraba el corazón. Miren lo que dice Jesucristo. Al darme cuenta de que esta persona se ha vuelto pervertida, es perverso, porque no quiere cambiar su conducta, ha puesto como cabeza su carácter, su modo de ser, sus aspiraciones personales y no las de Cristo, ¿no? Entonces, se da cuenta el Señor que por esa perversidad, si no cambia, eterno será su castigo, y eso le da un dolor terrible al Señor. El Señor no se goza con nuestro tormento, con nuestro castigo. El Señor no se goza. Al Señor le duele porque nos ama, pero sin embargo, Él sabe que el destino será eso si somos perversos. Si estando con Él, cercanos a Él, nosotros, en vez de dejar que el Señor nos transforme para ser cristianos,
¿no? Auténticos, para adorar al Señor en espíritu y en verdad, como ya le dice a la samaritana, no en Jerusalén, no en Garizim, sino en espíritu y en verdad, es decir, que tu cuerpo sea templo de mi Espíritu Santo, donde yo habite en ti, ¿no? Si, que no hace esto, se está alejando, eso le causa dolor al Señor. Dolor porque se aleja de alguien que ama tanto, y por otro lado, dolor porque sabe que le viene un tormento eterno, un castigo si sigue así. Ahora, imaginémonos nosotros. Ya sabemos muy bien que Jesucristo es Dios y por lo tanto infinito, pero esto no quita del dolor también fuertísimo e infinito que puede sentir Él por tantas almas que somos, porque todos somos sus criaturas. A veces la gente dice, todos los males nos vienen juntos, ¿no? ¿No han escuchado decir eso? ¡Uy, qué viene esta desgracia, la otra! Todos los males no vienen juntos. Pues pasa eso con Jesús, que ve cuántas almas que se han alejado de Él. No una, no dos. Si le dolió Judas, si le dolió la negación de San Pedro, nosotros dijimos, ¿son los únicos dolores que ha sentido Jesús? ¿Son los únicos dolores? Ya haríamos un programa sobre el dolor de la Virgen María y cómo le ha dolido a Jesucristo ver a su madre sufrir, ¿no? Ya solamente 3 sufrimientos ha tenido Jesús. Y si contamos nosotros los cientos, miles, cientos de miles, millones de almas que supuestamente cercanas al Señor se han alejado de Él para entronizar como cabeza no a Él, sino su parecer, su yo, su circunstancia, y ponerlo como el cetro de el gobierno de su vida, y sabiendo que eso va a desencadenar y va a conllevar un castigo eterno, porque Dios no quiere que nosotros nos vayamos al castigo. Pero si nos empeñamos en el castigo, pues ahí está, el infierno existe, el fuego eterno, y no le va a quedar otra cosa a Jesucristo que decir, bueno, apártense de mí, malditos, como dice el Evangelio de San Mateo, ¿no? Terrible. Pero pensemos nosotros un poco, nos preocupa, nos interesa el dolor de nuestro Señor Jesucristo, o el individualismo que está reinante hoy en la humanidad ha calado de tal manera en nuestro corazón que nos vuelve tan malamente indiferentes que no nos importa ni Dios, que no nos importa lo que Él pueda estar sintiendo, experimentando. Total, Él es Dios, pues Él vive feliz, no me interesa, ¿no? Pero eso mismo lo traslado con mi conducta para las personas que me rodean. Eso es exactamente esa misma indiferencia, ese mismo dolor, esa misma genero ese dolor con mi indiferencia, con mi maltrato. Por lo tanto, detengamos a pensar en todo esto que puede sentir el Señor. Pues dice, pues tantos miembros míos, esto es, tantas almas condenadas, nunca habían de volver a juntarse y unirse conmigo. Sabe el Señor que ya si se van al infierno, nunca más podrán unirse con el Señor. Ya no. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje de la Sagrada Escritura del pobre Lázaro y el rico Epulón, ¿no? Cuando Lázaro al morir está con el padre Abraham en el cielo y Epulón, que había sido feliz, entre comillas, en el mundo, está quemándose en el infierno. Y él quiere que le envíen a Lázaro con una gotita de agua para calmar su sed. ¿Y qué le contesta? No se puede. Hay un abismo tan grande que no se puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Ya no se puede, es irreversible. Cuando se llega al infierno es irreversible. Si nosotros estamos vivos o pasamos al purgatorio, hay posibilidad. Podemos salir de ahí e ir a gozar con Dios. Del purgatorio sí se sale, pero del infierno no. Y Jesús se duele de aquellas almas que saben que no van a salir de allí por su terquedad, por su torpeza, porque ya no quieren para nada. Dice, esto es, tantas almas condenadas nunca habían de volver a juntarse y unirse conmigo, que soy su cabeza. Y este nunca es lo que atormenta y atormentará eternamente a aquellas almas infelices sobre todas las demás penas que padecerán y pueden padecer por toda la eternidad. ¿Y ustedes creen que Jesús no siente pena por ver cómo se condenan sus criaturas? Claro que sí, claro que sí. Algo podemos nosotros sentir
cuando vemos que un ser querido sufre, ¿no? Y cuando vemos que sufre eternamente y es irreversible su dolor, nos desesperamos y decimos, Dios mío, ¿por qué este dolor? Bueno, pero ya está allí, ¿no? Algo podemos entender de lo que Jesucristo en su infinito amor y en su infinita felicidad en la cual vive por ser Dios, no se desentiende de ti y de mí, no se desentiende de sus criaturas, y el amor nos une, viene Él y se une a nosotros por ese amor y se compadece y sufre porque sabe que estas almas empecinadas ya no van a salir del infierno, ya no se condenarán, ya no se volverán a unir a Él jamás porque no quieren, simplemente no han querido. Y cuando ya están en el infierno, de ahí ya no se sale, pues, de ahí ya no se sale. Dice, por eso, nunca, hija mía, me causó tanta aflicción y pena que hubiera escogido de buena gana padecer de nuevo todas las aflicciones que sentí. Jesús hablando, ¿no? Diciendo, mira alma, mira hija mía, esto que yo padecí en la cruz, lo volvería a padecer por salvar a estas almas. Es el dolor tan fuerte, ¿no? Dice, ese que nunca va a salir del infierno, hija mía, me causó tanta aflicción y pena que hubiera escogido de buena gana padecer de nuevo todas las aflicciones que sentí por todas estas desuniones y separaciones, no una, sino infinitas veces, como yo hubiese visto que una sola de tantas almas había de reunirse y juntarse a Él, la integridad de los otros miembros vivos. Esto es de mis escogidos que vivirán eternamente con espíritu de vida, que procede de mí, que vivifico todas las cosas que viven. Como quisiera que todos se vayan al cielo, como quisiera que todos se salven, como quisiera que todos encuentren la alegría por la cual yo vine al mundo y que les dije que he preparado en la casa de mi Padre que tiene muchas moradas. Como quisiera que todos, que no hayan quienes se tengan que condenar, pero es que el empeño del hombre es a veces tenaz para su perjuicio, tenaz no para salvarse, sino para hundirse, y una negativa tan grande en una libertad tan amplia que Dios ha concedido a nuestra especie, aun cuando hace todo lo posible para que nosotros cambiemos, volvamos los ojos a Él. ¿Qué no ha hecho nuestro Señor dando su vida y elevándose en la cruz? Para que todo el mundo lo vea, para que nadie diga, mira, 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 tú lo hiciste y no me enteré. No, mira, 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 lo hice y tú me viste, que tú estás haciendo todo para que tú te conviertas y nada. No quieres. Qué pena me da, dice Dios, ver que a pesar de todo lo que estoy haciendo, quieres condenarse. Yo quisiera que todos vengan a salvarse y vengan a venir a ser felices en el cielo como todos aquellos que han perseverado en mí. Por eso dice, de mis escogidos que vivirán eternamente con espíritu de vida, que procede de mí, que vivifico a todas las cosas que viven. Cómo me hubiera encantado que esto fuese así. Queridos hermanitos, sobre esto y mucho más voy a decir en el siguiente bloque. Ahorita volvemos, queridos hermanitos.